¿Cómo andamos en historia? ¿Sí? ¿Quién va a la escuela? Véanse la mano. Más. ¿Está bien, Ismael? ¿Eh? ¿Quién va a la escuela? ¿Ya no vas a la escuela? Ok. Barrios también va a la escuela, entonces. Muy bien. Vamos a hacer un repaso de lo que es la historia. ¿A quién le gusta la historia? ¿Sí? Maribel, Armandito, el pastor, Amber, y Richard, te veo como que también, ¿sí? ¿Sí te gusta la historia? Muy bien, perfecto. Esta ponencia, ¿por qué vamos a tocar historia? Es importante porque en el transcurso de los años han pasado ciertos acontecimientos que han marcado en cada uno de los diferentes siglos y etapas de los 6000 años que llevamos, de acuerdo a lo que nos marcan las escrituras. Cuando estamos allá afuera en el mundo, los que van en la escuela, hay veces que las enseñanzas que nos han dado los profesores, los maestros, van con cierto enfoque, pero ¿quién nos dice que ese enfoque realmente es la verdad? ¿Cómo nosotros podemos discernir entre qué es real y qué no es real? Obviamente como estudiantes pues nos enfocamos toda esa atención a lo que los profesores nos dicen. Todo ese conocimiento que aprendemos de la escuela nos lo grabamos, nos lo quedamos, y por ende, ¿para qué sirve esa educación? Para aplicarlo en nuestras vidas. Para eso hemos sido educados en las escuelas. El enfoque que ahorita le vamos a dar es de acuerdo a lo que también nos marca la escritura, ¿vale? La escritura, como sabemos, y en toda nuestra etapa de estarnos congregando, conocemos que la escritura es la verdad absoluta. La escritura es inspirada por Dios. Esto nos enseña en 2 de Timoteo 3:16. Es inspirada por Dios y es útil para varias cuestiones. Es útil para corregirnos, es útil para instruirnos, es útil para enseñar y llevarnos a tener, digamos que a llegar a la estatura que Dios quiere de nosotros, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en el mundo absorbemos conocimiento que realmente no sabemos si es bueno o es malo, ¿vale? Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes cómo saben que existió el Imperio Romano? ¿Cómo saben? A ver, Maribel, ¿tú cómo sabes que existió el Imperio Romano? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Lo leíste en un libro, en tu clase de historia, en tu escuela? ¿Tú cómo sabes que existió el Imperio Romano? ¿Lo viste en alguna película? ¿Sabes qué es? Historia donde hablaba Se te olvidó. Ok. ¿Tú, Josué? A ver, pásale el micrófono a Josué. ¿Cómo sabes que existió el Imperio Romano? Pues en la Biblia, cuando luego la lees, sale de que los romanos así gobernaban. Pues, ok. Cuando ¿Tú lo aprendiste de la escritura? Y luego en películas lo bastante. Ok. Y si hablamos del Imperio Visigodo, ese no viene en la escritura, pero en las clases de historia lo enseñan. ¿Tú cómo sabes que eso es real? Ni siquiera se le dice esa palabra. Ok, muy bien. ¿Alguien más ha escuchado ese imperio de los visigodos? Ok, ya hay atrás allí. Astrogodos, el imperio húngaro, los haititas, ¿no? ¿No, nadie? Ok, bueno. En esta ponencia
es muy enfocada a historia, pero también yo estoy muy emocionado, digo, sí me la pasé estudiando y realmente, aparte de corroborar ciertas cosas que ya sabía, aprendí otras nuevas y realmente veo lo impactante que tiene la exactitud de la escritura con base a lo que vemos en lo que nos han enseñado en la escuela. Entonces, allá afuera en la escuela nos pueden decir esto y esto, pero ya cuando lo comparan contra la escritura, nos damos cuenta que la palabra de Dios tiene mucha verdad. Entonces ahorita vamos a aprender muchas verdades. Esta ponencia se llama La Gran Estatua, el Mundo. Ajá. El mundo es una gran estatua. ¿Y por qué? El capítulo base o el pasaje bíblico base de esta enseñanza es en Daniel 2, 31, 33. Ahorita lo vamos a ver. Pero primero vamos a ver quién fue Daniel. Yo creo que todos lo hemos leído este libro. Es un libro que se ubica en el Antiguo Testamento y lo encontramos con los profetas mayores. Acuérdense que hay dos clasificaciones: profetas menores, profetas mayores. El profeta Daniel se encuentra dentro de los profetas mayores. Ahora, vamos a ver, y grábense bien las fechas. Aquí necesito que se graben bien las fechas, porque conforme vamos a ir avanzando, se van a ir dando cuenta de cómo Dios, a través de esta inspiración divina hacia Daniel, le da cierta revelación de cosas que van a suceder y que al día de hoy vemos cómo se cumplieron. Entonces vemos que el profeta Daniel nació alrededor del 620 antes de Cristo, ¿vale? En el reino de Judá. Daniel fue del pueblo de Israel, ajá. Y fue llevado cautivo a Babilonia alrededor del 605 antes de Cristo y murió después del 536 antes de Cristo en el imperio aquemenida, ¿vale? Entonces, bueno, sabiendo estas características de Daniel, vemos que él era israelita, ¿no? Nació ahora sí que en la nación de Israel, y que muy joven, de hecho vemos esta fecha del 620 al 605, estamos hablando aproximadamente de 15 años, era un adolescente, cuando llega el pueblo babilónico, el imperio babilónico, y los exilia, que es un exilio que, como parte de esa invasión que tuvieron, el pueblo de Babilonia saca al pueblo de Israel de donde viven y se los llevan para Babilonia, ¿vale? Una vez que sucede esto, vemos cómo la gracia de Dios inspira tanto a Daniel como a sus tres amigos. ¿Se acuerdan de sus tres amigos? ¿Sí? A ver, Josué, dime el nombre de uno de sus amigos. ¿No te acuerdas? Ayúdale, Leslie. ¿No? A ver, Ronnie. Sadrach, bueno, ya te adelantaste. ¿Quién más? Mesach y Abednego. De hecho, ahorita el hermano Barrios, dentro de la alabanza, comentó a estos tres personajes bíblicos, ¿vale? Entonces, Dios de alguna manera les dio sabiduría a Daniel y a sus tres amigos. Y el rey de Babilonia en ese momento vio esa sabiduría en ellos y los formó parte para ayudar en este gobierno de Babilonia, ¿vale? ¿Y de qué forma los ayudó? Justo el pasaje que acabamos de ver, Nabucodonosor tiene un sueño. ¿Quién es Nabucodonosor? Fue el rey de Babilonia, ajá, fue el que llegó y acabó con, ahora sí que con Israel, se lleva al pueblo y él tiene un sueño. Y dentro de ese sueño, lo que él quiere saber es esa interpretación de ese sueño, y manda a traer a los astrólogos, a magos, a hechiceros, a caldeos, manda a traer a todas estas personas para, a ver, se me forman y quiero que me descifren mi sueño. Y los caldeos, ¿qué dicen? Bueno, sí, lo podemos descifrar, solo platícanos qué soñaste y nosotros te vamos a decir
la interpretación de ese sueño. Pero Nabucodonosor lo que dice es, no, porque si yo se los digo, ustedes van a inventar cosas. Entonces lo que yo quiero es de que ustedes interpreten mis sueños sin que yo se los cuente. Entonces pues se quedaron así, ¿no? Dijeron, no, pues ¿cómo esto no puede ser? No hay nadie en la tierra que pueda hacer eso. Y les dio un plazo, les dijo, váyanse, pero si en tanto tiempo no me descifran mi sueño, voy a mandar a matar a todos. Al escuchar esto, Daniel y sus amigos lo que hicieron fue acudir a Dios. Acudieron al Señor, le pidieron sabiduría y revelación. Y Dios, como vio que ellos eran unos jóvenes inclinados hacia Él, lo que hizo es de que le dio sabiduría a sus amigos y a Daniel le dio la revelación de ese sueño, sin que Nabucodonosor se los haya dicho. Entonces fue una revelación así directa de Dios. ¿Y qué pasó? Que ya cuando el general de Nabucodonosor dijo, ve por todos los que iban a descifrar mi sueño para matarlos, en ese momento Daniel llega y dice, no alto, yo lo voy a revelar. Entonces lo que hizo Nabucodonosor fue escuchar a Daniel, y Daniel revela este sueño. Todo esto que les comento es el contexto de este pasaje principal que vamos a ver. Entonces, dentro de este sueño, Daniel dice lo siguiente, este es el pasaje de esta enseñanza. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ese fue el sueño de Nabucodonosor. Ahora, ¿por qué vamos a meter la historia aquí? Porque esta revelación que le da Dios a Daniel tiene un significado, y ahora vamos a ver cuál es ese significado. Esta es la estatua que soñó Nabucodonosor, y dentro de lo que le revela Dios a Daniel es esto: hay una cabeza de oro, tenemos unos brazos y un pecho de plata, tenemos la parte de bronce, que son ahorita se los leo, las piernas de hierro, y por último los pies mezclados de hierro con barro. Pero imagínense, si estamos hablando que Daniel alrededor del año 600, 590 y tantos tuvo esta revelación de Dios, lo impresionante es que cómo en este sueño le dice lo que va a pasar posteriormente. Está diciendo que la cabeza es Nabucodonosor, es su imperio, pero después de este imperio que sigue, va a venir otro imperio más fuerte, que es el imperio medo-persa, que ya lo estamos representando aquí como la plata. Pero después de este imperio, ¿qué va a pasar? Se va a levantar otro imperio, que es el imperio griego, representado por el bronce. Posteriormente tenemos al imperio romano, que es el hierro. Y por último, los pies mezclados con hierro y barro. Esto representa que en parte es fuerte, porque el hierro es un metal muy resistente, muy duro, pero tenemos el barro. El barro, ¿qué características tiene? Es frágil, que se truena. Entonces estamos hablando aquí de reinos. Entonces Nabucodonosor lo entiende y dice, ok, entonces se va a levantar otro reino y va a seguir otro reino y así. Pero digamos que la escritura no lo deja así, no te dice, bueno, y el que sigue es este, y el que sigue es este, no. O sea, con el paso del tiempo también vamos viendo cómo hay estas similitudes. De hecho, dentro del mismo libro de Daniel, vemos en otro capítulo que se llama Las Cuatro Bestias, y es en Daniel 7. En Daniel 7, Daniel tiene otro sueño, y en este otro sueño
se le aparecen, o él ve la imagen de 4 bestias, y estas 4 bestias es un león con 2 alas, que representa también al imperio de Babilonia. Vemos un oso. Este oso, lo que dice la escritura, es de que está más alzado de un lado que de otro. ¿Y cómo es que lo relacionamos con la historia? Porque antes de que se formara el imperio persa, estaban los medos y estaban los alquimedas. De estos dos se hizo una fusión y salió el imperio persa. Ajá. Después tenemos otra imagen que es un jaguar o leopardo, pero este leopardo tiene 4 cabezas y tiene 4 alas. Ajá. ¿Y de qué forma lo relacionamos con la historia? Porque esta bestia representa el imperio griego, que de otra forma se le conoce el imperio macedonio. ¿Ustedes saben quién fue el rey de este imperio, el griego macedonio? Yo creo que sí lo conocen. Se llama Alejandro Magno. ¿Lo han escuchado? ¿No? ¿Nadie? ¿Tu Armando? Ismael, seguro sí. ¿No? Ok. Alejandro Magno fue uno de los reyes más poderosos de toda la historia. Ahorita vamos a tocar unos puntos de él. Y Alejandro Magno, como no tuvo una descendencia, él muere envenenado a los 32 años, a los 31 años muere envenenado. Y una vez que muere, no tiene descendencia, no tuvo hijos, pero tuvo 4 generales. Y esos 4 generales representan esas 4 cabezas. Cada uno de esos generales se apoderó de cierta región en todo el imperio que llegaron a gobernar. Y después viene la bestia más horrible, de acuerdo a lo que menciona Daniel. Esta bestia menciona que tiene un aspecto muy feo y que tiene 10 cuernos, y de esos 10 cuernos lo relacionamos con Apocalipsis, y esta bestia viene a representar lo que es el Imperio Romano, que para ese tiempo, antes de que fuera la Edad Media, este imperio fue el que abarcó más parte de lo que es todo el continente europeo, el africano, el asiático. Entonces por eso se representa como el más poderoso de ese momento. Pero después vienen los pies mezclados de barro con hierro, y ese es otro imperio que vamos a ver. Y aquí hay un paralelismo. ¿Alguien sabe qué es un paralelismo? ¿Tú, Josué? En algún momento creo que lo comentamos. Paralelismo. ¿A qué te suena paralelismo? ¿Algo que se detiene? No. ¿No? ¿Tú, Arumi, a qué te suena paralelismo? A ver, Maribel. Algo con 2 caminos, sí, tiene que ver. Ajá. ¿Alguien más? Paralelismo. ¿Tú, Hanna? ¿Sabe? ¿A qué te suena paralelismo? ¿No? Son eventos que están íntimamente relacionados. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de la profecía bíblica hay ciertos eventos que el profeta, por revelación de Dios, declara, y que son hechos que se cumplen en ese momento, pero que también se van a cumplir en un futuro. Eso es un paralelismo en el contexto bíblico. Entonces, esto también ahorita lo vamos a ver en nuestro presente. Ahorita, esta primer parte de lo que es la ponencia, nos vamos a enfocar en ese pasado, pero también tiene un paralelismo con nuestro presente. ¿De qué forma esta gran estatua que existió en estos años, cómo ahorita también está afectando? Ahorita lo vamos a ver. Primeramente, la cabeza. ¿Quién quedamos que era la cabeza? Arumi. Arumi. Ajá. ¿El imperio babilónico? El imperio babilónico. Ok. El imperio babilónico. Para los que les gusta la geografía, vamos a irnos relacionando con la expansión que tuvo este imperio dentro de esta zona.
pueden ver Jerusalén, todos ubican Jerusalén. Jerusalén es donde se llevaron los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es cuando nace, en esa parte, en esa zona, en Belén específicamente, y es donde se lleva todo su ministerio de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, si tomamos como referencia Jerusalén, vemos cómo el imperio de Babilonia, que está de este lado, que actualmente es Irán, es un país al día de hoy, y es bélico, es bastante bélico. Entonces, desde sus inicios, como pueden ver, ha sido un país de constante guerra, de constante ataque, y por la ubicación donde está, pues bueno, todos sus países vecinos también tienen esa reputación. Tenemos Arabia Saudita, tenemos por ahí Jordania, tenemos parte norte de Egipto, que es esta parte, y por acá arriba está, ahorita les digo ese país, pero bueno, vean toda la extensión que ocupó este imperio, fue bastante amplia para ese momento. Pero ahorita vamos a ver cómo los otros imperios fueron aumentando. Rasgos importantes de este imperio babilónico. Dijimos que inició en el año 605. Este imperio fue dirigido primeramente por Nabopolassar, que se independiza de Asiria, y después de él surge Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el que llega, se lleva al pueblo de Israel, se los lleva al exilio y bueno, ahí los mantiene por un largo tiempo. Tenemos citas bíblicas, tenemos desde Génesis 11:9, Daniel 1:1-2, Jeremías 25:9 a 11. Aquí es donde tenemos esta referencia sobre este imperio, ¿vale? ¿Qué avances como imperio tiene o tuvo? Tuvieron un código que se le conoce como Hammurabi, eran muy buenos en la astronomía, eran tan buenos que bueno, por eso mismo Nabucodonosor pidió, tengo grandes astrónomos que me van a revelar todo, pero bueno, eso es su pensamiento humano. Ya vimos que la revelación de Dios, pues bueno, tiene mucho más poder. Eran buenos en arquitectura y ellos construyeron los jardines colgantes de Babilonia. Quizás los hayan escuchado ese tipo de estructura arquitectónica. De hecho, se le conoce o está dentro de la clasificación de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Sí han escuchado hablar de las 7 maravillas? ¿Sí? ¿Sí, Ismael? A ver, dime una. Bueno, eso ya es de las nuevas, de la antigua. No. Los jardines colgantes de Babilonia, exactamente. Otra. En Egipto, ¿qué hay? Hay otra maravilla. ¿Eh? Las pirámides de Egipto, exactamente. ¿De pura piedra? ¿En dónde están? ¿Ahí en Egipto? ¿No? Son las piedras que están como en círculo. La esfinge. La esfinge. Son las piedras que están como en círculo. Ok, bueno, esa no es categorizada o catalogada como una maravilla, pero bueno, es una creación arquitectónica bastante grande por los egipcios. ¿Ibas a comentar algo, Maribel? ¿De Teotihuacán? No, esa no es considerada, pero bueno, a lo que voy es que estos jardines colgantes de Babilonia, bueno, fueron creación de ellos y fue una construcción muy elaborada. Otra de las cuestiones fue, bueno, esto lo mismo se repite, y tuvieron conquista de Judá y exilio del pueblo, ¿no? ¿Y por quién fue derrocado este imperio? Por Ciro el Grande. Ciro el Grande en 539 a.C. Ciro el Grande ya fue por otro imperio, ¿saben cuál es? Ahorita lo comentamos. ¿No se acuerdan? ¿Es de Persia? Ajá, el persa, muy bien. Bueno, si se alcanza a ver. Estas también son cuestiones de este imperio. Me voy a ir un poquito rápido, no vamos a ver todas a fondo ese
ese no es el objetivo, pero sí que conozcan que existió este imperio, que tiene mucha relevancia tanto bíblica como históricamente. De hecho, pues la historia, ahora sí que los profesores, cuando ustedes ven en los libros de historia, gran parte de todo lo que se redactó ahí es por ciertos escritos que se fueron encontrando a lo largo de la historia y que tienen, ahora sí que, mucha fuente sobre la Biblia. Ahora sí que la Biblia respalda todo esto, ¿vale? Al igual que las demás culturas mesopotámicas, es mencionada en la Biblia, es un pueblo que se menciona constantemente. Sus construcciones eran de ladrillo, barro, y porque había escasez de otros materiales. Como en las demás culturas, uno de los monumentos más importantes era el Sigurat, es como este. Ellos eran politeístas. Politeístas significa que tenían muchos dioses. Eran pueblos, ahora sí que paganos, que ellos creían o ellos creaban sus propias deidades. Y otra de las características de este pueblo es que a donde quiera que iban a conquistar, exigían a los que conquistaban que creyeran en estos dioses. Esa era otra de las diferencias. Y bueno, ahorita voy a cambiar al siguiente, es lo relevante de este imperio. Después, ¿cuál seguía, Josué? Persa. Entonces llega Persa con Ciro el Grande, y toda esta parte que vemos en rojo fue parte de todo lo que conquistaron los persas. Una representación o la bestia que vio Daniel en su sueño, quedamos que era un oso que se inclinaba más de un lado que de otro, y este oso representa lo que era Media y lo que era parte de Persia. De hecho, hubo una fusión, y de esta fusión se generó el imperio persa. Entonces, ven la amplitud del área que conquistaron. Ellos sí se expandieron todavía más al norte de Egipto, alcanzaron Turquía. Esta es la actual Turquía, que antes, bueno, ahí todavía no existía Constantinopla, pero parte de todo esto es Turquía, y rozando un poquito de lo que es Grecia. Vemos cómo ya Persia abarcó más área. Y de este lado, quedamos que por aquí estaba Irán. Bueno, también alcanzaron Irak, Afganistán y casi llegando a la India. El imperio persa se identificaba como un imperio bastante rudo, bastante cruel. Tenía uno de los mejores guerreros. Entonces, ese fue uno de los éxitos que tuvieron para alcanzar gran área. Vamos a ver cosas importantes de este imperio. El imperio persa inició en el 550 a.C. por Ciro el Grande, y reyes relevantes: Ciro II, Darío I, Jerjes I. Ahorita vamos a ver unas generalidades de cada uno de estos reyes. Y bueno, tenemos algunas citas bíblicas: Isaías 45:1, Esdras 1:1 al 4. Si se acuerdan bien de Esdras era un sacerdote, y dentro de los años, bueno, donde él estuvo, se lleva a cabo la reconstrucción del templo del templo que construyó Salomón. Llegó Babilonia, se lleva al exilio a todos los de Israel y destruyen el templo. Entonces, en la época de Nehemías y Esdras, se reconstruye el templo nuevamente, ¿vale? ¿Qué avances tenían? Bueno, había un sistema de satrapias. Satrapias era como un sistema de gobierno, tenían cierta asignación de poderes. Ya había una mejor clasificación en cuanto a su orden de gobierno, digamos que era más armonioso. Red de caminos reales, había mayor infraestructura para sus pasos, para sus caminos y demás. Y bueno, ¿qué hechos relevantes hay en esta parte que tienen que ver con la Biblia? Hay liberación de los judíos del exilio babilónico, expansión desde la India hasta Grecia. Esto es una parte importante porque aquí, ¿qué caracterizaba a los persas? Que ellos, a los que, digamos, conquistaban, les permitía seguir llevando a cabo
sus cultos religiosos, sus tradiciones. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Vemos la escritura que Dios digamos que le da nobleza al corazón del rey Ciro y le dice, deja al pueblo de Israel, deja que ellos vuelvan a donde está ahora sí que donde ellos vivían. Ajá. Entonces lo que hizo los persas con este Ciro fue que los deportó nuevamente a donde vivían, los dejó ir, y de hecho hasta los apoyó, o sea, se dice que también los apoyó económicamente para que pudieran construir de nuevo ahí en Jerusalén, ¿vale? Y fue derrocado por Alejandro Magno en el 330. Un poquito de lo que hicieron los reyes de este imperio, vemos que era con Ciro, ya quedamos que Ciro conquista al imperio macedonio. Tuvieron otro rey que era Cambises II, ellos conquistan a Egipto, vimos ahorita en el mapa cómo se extendieron de esa parte. Vemos al rey Darío, cómo llega a Grecia, y de aquí en Grecia se desatan las llamadas guerras médicas. Estas guerras médicas también fueron ciertos eventos que, si en algún momento han escuchado películas como 300 y de esa secuela, donde salen los atenienses, donde sale hay otro imperio, los espartanos, exactamente Esparta. Estas guerras médicas fueron ahí. De hecho, quitando todo el tema hollywoodense de esa película de 300, lo que pasó pues sí fue real, o sea, fue enfocado a esto. Hubo una guerra en las Termópilas, donde luchan Leónidas contra los persas, los detiene un poco, y finalmente es derrocado, lo matan junto a sus 300 hombres, avanzan, destruyen a los atenienses, y como estos digamos, pequeños imperios eran griegos, pues bueno, se encontraron con un Alejandro Magno furioso y pues no pueden contra él. Entonces ahí es donde Alejandro Magno pues es el ganador, ¿no? Gana y pues derroca a este imperio persa. Voy a saltar esta. ¿Qué otros aspectos relevantes hay con este imperio? Pues quedamos que, bueno, Ciro conquistó Babilonia sin violencia, libera a los judíos exiliados, están mencionados en Isaías 45. Fue una batalla pacífica donde no los mata y hasta los ayuda. Tolerancia religiosa y cultural, permitió que los pueblos conquistados conservaran sus tradiciones, idiomas y religiones. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, la escritura dice que ablandó el corazón, en cierta forma, de Ciro el Grande, y pues como Dios lo había tocado, pues tenía estas características. Y bueno, Ciro es llamado ungido de Dios en Isaías 45:1 por liberar al pueblo judío del cautiverio babilónico. Ese es otro de los hechos relevantes que podemos ver de este imperio. Después, ¿cuál seguía? Armando. Richard. Los 10 de bronce y oro. ¿Cuál representa? ¿Qué imperio? El imperio griego, exactamente. Ahorita comentamos que un Alejandro Magno furioso no dejó que Persia llegara a su territorio y acaba con el imperio persa. Vemos que en Daniel 7, la bestia que representa a este imperio es el jaguar con 4 cabezas, ¿vale? Este jaguar con 4 cabezas representa el poderío de un Alejandro Magno, que abarcó más territorio de lo que había hecho el persa, y vemos que aquí igual sigue conquistando Egipto. De hecho, con Alejandro Magno se funda lo que es Alejandría. Ahí en Alejandría hay otra maravilla, o designada maravilla antigua. ¿Se acuerdan cuál fue? ¿Sí? Luis Mael. El faro de Alejandría, ya se la soplaron ahí atrás, exactamente. El faro de Alejandría fue
fue una maravilla antigua y esa, bueno, es fundada en ese periodo de Alejandro Magno. Vemos que aquí ya llegan a, bueno, obviamente ellos son de aquí de Macedonia, que es Grecia, es el imperio griego, y con Alejandro Magno sí llegan hasta la India, si abarcan todavía más. Aquí está la cordillera de los Himalaya, donde está el Everest, el monte Everest, por acá está Mongolia, Nepal, o sea, sí conquista todavía más Alejandro Magno, ¿vale? Características de este imperio, vemos que su inicio fue en el 336 por Alejandro Magno, no tuvo descendencia, y la cita bíblica viene en Daniel 8:5-8, aquí es donde menciona parte de lo que les comentaba. Aquí empieza, digamos, una nueva lengua, difusión de la cultura helenística. Si han escuchado ese término de helenístico, significa que este tipo de lenguaje ya es el que van a empezar a hablar en toda esa parte. Anteriormente, si se acuerdan, en el Antiguo Testamento había lengua hebrea y aramea, y con la entrada de Alejandro Magno empezó lo que es la cultura helenística. Empezó una helenización donde Alejandro Magno impuso que se hablara el griego, y el primer griego que existió, pues bueno, fue el griego koiné. De hecho, ahorita voy a hablar un poquito de lo que es la Septuaginta, que es la primera recopilación del canon del Antiguo Testamento. Estuvo la fundación de Alejandría, que ya lo comenté hace un momento, y bueno, hechos relevantes: conquistaron al imperio persa y hay una expansión hasta la India, y hay una división entre generales que se les conoció como diádocos. Y tras la muerte de Alejandro, pues bueno, cada uno de estos generales se apoderó de cierta región. ¿Qué otros hechos o aspectos relevantes hubo en este imperio? Pues bueno, vemos que hubo una mezcla de cultura griega con elementos persas, egipcios, babilónicos e indios. Fundó más de 20 ciudades llamadas Alejandría. O sea, el paso de toda su conquista fue creando esta helenización. Y otro de los puntos es de que se dividió en varios reinos helenísticos, como el egipcio, ptolomaico, el imperio seleucida, Macedonia y el reino de Pérgamo. Es decir que de los 4 generales, cada uno de estos generales se agarró cierto pedazo. Un dato interesante de Alejandro Magno, que me gusta bastante, es de que cuando él está a punto de morir, pasó como 15 días con altas fiebres y sabía que lo habían envenenado. Eso es lo que marca muchos libros. Pide 3 deseos, y dentro de esos 3 deseos, uno de los deseos fue que lo cargaran los mejores doctores de esa época. ¿Y eso qué significaba? Que no había poder médico que pudiera ayudarlo ante tal situación de muerte. Otro de sus deseos fue que de donde estaba su palacio hasta donde lo iban a sepultar, que fueran tirando todas sus riquezas por el camino. Ese fue otro de sus deseos, y ese deseo representa que todas las riquezas que uno acumula aquí en la tierra se quedan, uno no se las lleva, ¿vale? Y el último deseo que tuvo Alejandro Magno fue de que cuando fueran cargando su ataúd, que sus manos fueran colgando, para que todo el mundo viera que así como llegamos con las manos vacías, así también nos vamos. Esos fueron los 3 deseos que tuvo Alejandro Magno cuando supo que iba a morir. Después de Alejandro Magno viene otro imperio, que quedamos que era el más poderoso. El Imperio Romano, exactamente. El Imperio Romano, representado por las piernas de hierro, y vemos cuál fue su expansión en el año 117 antes de Cristo. Vemos que aquí ya es bastante. A lo mejor este mapa ya les suena un poco más familiar.
¿Alguien me dice qué país es este? ¿Eh? ¿Juan Lambert? Es Italia, ¿no? Italia, exactamente. ¿Y este de acá? España, muy bien. ¿Y acá en la puntita? Portugal, muy bien. Entonces vemos cómo este imperio romano se apoderó prácticamente de lo que fue casi toda Europa. Si pueden ver acá, también está Francia, países suizos, Suiza, por acá está Bulgaria, o sea, casi todo lo que es Europa, abarcó más del norte de África, y también se vino más para acá de África. Vean, o sea, su expansión fue mucho mayor. ¿Qué características hubo de este imperio? Este imperio romano inició en el 27 antes de Cristo con Augusto, primer emperador. Ajá. De hecho, en este imperio hubo varias dinastías. Ajá. Pero bueno, todas estas dinastías fue lucha de poderes entre familias, por así decirlo. Y dentro de estas luchas de poderes, pues bueno, sobrevivían, así que pues había ciertas conspiraciones entre ellos mismos para derrocarse. Entonces, bueno, los reyes más relevantes es Augusto, Nerón, Trajano, Constantino. Y bueno, tenemos algunas citas bíblicas de esto, Lucas 2:1, Juan 19, 10 a 11. ¿Qué hubo de avances en este imperio? Pues bueno, ya hubo un derecho romano, hubo acueductos, calzadas, pax romana. O sea, ya la arquitectura de este imperio fue superior a todas las anteriores. Hubo un crecimiento económico bastante fuerte. De hecho, la moneda también ya era muy generalizada en todo el dominio de este imperio. Y como hechos relevantes, sabemos que a causa del imperio romano estuvo la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, hubo una persecución a los cristianos y luego la legalización del cristianismo. Y todo esto terminó con el rey Odoacro hermano, que ahorita vamos a ver ese último imperio. ¿Qué otros aspectos relevantes hubo aquí? Y antes de meterme a lo que es el siguiente imperio, ¿me pueden decir quién fue el último profeta que está escrito en el Antiguo Testamento? ¿Quién? No. Pablo fue un apóstol. Profeta. ¿O cuál es el último libro que ven en sus Biblias? A ver, chequen sus Biblias. ¿Malaquías? Ok. Y después de Malaquías, ¿en qué año profetizó? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿El Nuevo o el Antiguo Testamento? Una respuesta bastante. Okay. ¿Tú, Maribel? ¿Te acuerdas más o menos? Ok. Digamos que la última revelación de Dios del Antiguo Testamento fue por Malaquías y fue alrededor del año 400 antes de Cristo. Hubo un periodo que se llama periodo intertestamentario y en este periodo se le conoce como los 400 años de silencio. ¿Sí habían escuchado este término? ¿Sí, Maribel? Pues sí. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios en esos 400 años, de cierta forma, no reveló palabra. Fueron 400 años donde hubo constantes guerras, como acabamos de ver, y hubo ciertos eventos que afectó también a los cristianos. Uno de estos viene también en una profecía de Daniel que se le conoció como la abominación desoladora. Esto se los comento porque, bueno, es un término que también lo vamos a ver en Apocalipsis, y que esta abominación desoladora significa que llegó un extraño a meter cultos paganos en el templo de Israel. En ese momento fue un rey, se llamó Antíoco Epífanes,
que fue uno de los generales, o fue hijo de uno de los generales de Alejandro Magno. Él llegó y profanó el templo. Eso fue uno de los, es un hecho muy relevante que pasó en unos 400 años de silencio. Otra de las cosas, y a lo mejor nuestra Biblia no lo trae, pero en la católica viene un libro que se llama Macabeos. Los Macabeos fue un pueblo cristiano que se levantó en armas para sacar a Antíoco Epífanes, que había profanado ese templo. Entonces, bueno, son hechos relevantes que de alguna forma marcan cómo los cristianos, bueno, padecieron en estos 400 años. Y ya posterior a esto, el Imperio Romano quedamos que fue derrocado en 476. En el año que murió Cristo, hasta este año también hubieron hechos muy importantes. Dentro de esos hechos está la persecución a los cristianos, hubo la segunda destrucción del templo en el año 70 y pues hubo muchas matanzas a los cristianos. ¿Se acuerdan de su centro de entretenimiento de los romanos? Es como un circo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? El Coliseo Romano. En el Coliseo Romano se efectuaban ciertos festivales, digámoslo así, ciertas actividades donde mataban a cristianos. Entonces los ponían ahí a correr con leones y cosas así. Entonces, pues hubo mucha tortura en nuestros hermanos primitivos, ¿no? Eso pues a través de este imperio bastante destructor. Ya comenté parte de esto y vamos a la última parte de esta gran estatua, que es, a ver, ¿cuál es esta última parte? ¿Qué son? Los pies. ¿Pies de qué? Pies de rey. Pies de barro, mezclado con qué? Con hierro. Ok. Una vez que concluye el Imperio Romano, se entra a una etapa que se le conoce como el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino es una mezcla, o fue una mezcla de muchas tribus, digámoslo así, muchas tribus, imperios y demás órdenes de gobierno. Y lo que les comentaba ahorita están los lombardos, los francos, los anglosajones, los visigodos, los ostrogodos, y una serie de culturas y mezclas que llevaron a romper el Imperio Romano. Ajá. Si bien una parte sí quedó, es la parte de Oriente, la de Occidente no así. La de Occidente sí se vio destruida por demás imperios. Ajá. Ahora, ¿a qué llamamos esta mezcla de hierro y barro? Porque, como lo dice la analogía, el hierro es fuerte, es un mineral o es un metal que es fuerte, el barro no. El barro es frágil, es débil. Entonces tenemos aquí una dualidad. Por un lado tenemos un imperio visigodo, que es como una descendencia de los romanos, que perduró hasta 1400 y tanto, ahorita les paso la fecha exacta. Pero el otro imperio ya fue una mezcla de varias razas y demás. Esa es la parte como frágil. Y ahorita vamos a ver el paralelismo de lo que hubo en este pasado con lo que vamos a ver en este presente. Pero digamos que en esta última parte de la estatua, que son los pies de barro, continúa. ¿Por qué? Porque las primeras partes que ya mencionamos, la cabeza, el torso, las piernas, eso sí ya quedó hasta el Imperio Romano. Ya la parte de los pies ya es un paralelo hasta el día de hoy, porque al día de hoy tenemos imperios, no con ese término, pero ¿cómo lo podemos llamar? Gobiernos. Ajá. Tenemos ciertos gobiernos. Ustedes han escuchado que Estados Unidos es uno de los gobiernos más poderosos actualmente. Vemos a un Rusia que también, Rusia es un país tecnológicamente hablando muy poderoso, tiene bombas, tiene muchas cosas que ahorita vamos a ver. Y así como ellos tenemos un China, tenemos un Corea,
tenemos varios países o gobiernos que actualmente hay ciertas relaciones comerciales, de infraestructura y demás, que bueno, finalmente ese es el paralelismo de lo que pasó en estos años a lo que vamos a ver ahorita actualmente. Y bueno, aquí nada más como dato relevante de este imperio bizantino es de que fue conquistado en gran parte por Constantino el Grande. Hubo una fundación de Constantinopla. Esa fundación de Constantinopla fue la capital principal de ese momento, ¿vale? Que fue ahí en Turquía. Reyes relevantes: Constantino I, Justiniano I, Herácliso, y ya como otros hechos relevantes tenemos el cisma de Oriente y Occidente, que este cisma prácticamente fue en el 1052, si mal no recuerdo, y es cuando se divide la Iglesia Católica Romana, los papistas, se dividen en la Iglesia Católica de Occidente y de Oriente. Los de Oriente se quedaron con la ortodoxia, que la ortodoxia es esa enseñanza original que venía de Jesucristo, y pues la de Oriente con lo que es Roma y el papado, pues bueno, ahí tuvieron una serie de herejías donde no estuvieron de acuerdo, y por eso es que se divide estas dos iglesias. Y por último, con el Imperio Otomano Turco, en el 1453, se acaba toda esta parte de la Edad Media y empezamos con pues ya temas de países con más civilización. Digamos que hasta ahí todavía ya el tema de las culturas y batallas por el territorio habían concluido. No sé si tengan duda de esta primera parte. Arumi, ¿no? ¿Te quedó claro? ¿Sí? ¿Tú, Richard? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Sí? Conclusión. Sí, pastor.